No sé si sí, ahora funciona. En nombre de la Comisión Directiva de la Filial La Plata de la Asociación Física Argentina, les doy la bienvenida a esta nueva charla del ciclo, que como ustedes sabrán tiene como propósito acercar la física y sus protagonistas a la comunidad. En este año, no sé si muchos de ustedes deben saber, se festejan los 50 años de la realización del primer láser por Theodore Maiman. Y por tal motivo es un gran gusto contar acá con la presencia del doctor Mario Garavaglia, que nos va a hablar del láser en relación con la metrología. La metrología es la ciencia de la medida. Y bueno, el doctor Garavaglia posee una destacada trayectoria como docente e investigador. Es un especialista reconocido internacionalmente en el campo de la óptica y en particular del láser. Realizó su tesis doctoral precisamente en el tema del láser. Primeramente la inició en la Universidad Nacional de La Plata, en el Departamento de Física, y luego la completó finalmente en la Universidad de Uppsala, en Suecia, y el tema fue espectroscopía láser del mercurio neutro. Fue profesor titular ordinario del Departamento de Física en la Universidad Nacional de La Plata hasta el año 2002, y de esa fecha fue distinguido como profesor emérito. Es investigador superior del CONICET y fue también integrante del directorio de esa institución desde 1992 hasta 1994. Ha realizado una extensa y fructífera labor científica con más de 280 publicaciones en revistas internacionales con referato, en temas de óptica y láser y sus aplicaciones tecnológicas, biomédicas y también en metrología, donde propuso patrones de medida mediante la radiación láser. Es además coautor de 4 libros y además un único autor de un 5.º libro. Ha dirigido también 22 tesis doctorales. El doctor Garavaglia fue fundador del Centro de Investigaciones Ópticas, CIOP, y director del mismo desde el año 1977 y hasta 1992. Entre las distinciones que ha recibido por su labor docente y científica podemos mencionar el Premio Galileo Galilei, otorgado por la Comisión Internacional de Óptica de la Unión Internacional de Física Pura y Aplicada, UPAP, en el año 1999, por sus contribuciones a las aplicaciones de los láseres en la industria, la medicina y la biología. También ha sido reconocida su trayectoria como docente por la Asociación Panamericana de Oftalmología en el año 1999. En el año 2003 recibió el reconocimiento de la Asociación Física Argentina por su valioso soporte al desarrollo de la física, y también el premio Bernardo Hussey a la trayectoria científica otorgada por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Nación en el año 2005. Participó también en organismos de metrología. A nivel nacional fue integrante de la Comisión Nacional de Metrología como representante del CONICET desde 1978 hasta 1992 y vicepresidente del mismo organismo por el periodo 1982-1985. Y a nivel internacional, en el año 1980 fue convocado como revisor externo del Comité Consultor para la Definición del Metro de la Conferencia General de Pesos y Medidas. Este organismo tiene a su cargo el tomar decisiones en materia de metrología y en particular sobre el Sistema Internacional de Unidades. En 1982 fue invitado a participar del Comité Consultor para la Definición del Metro en París, Francia, siendo el único participante de países hispanoparlantes. Allí se elaboró una nueva definición inmaterial del metro, basada en la constancia de la velocidad de la luz, la que fue promulgada por la 17 Conferencia General de Pesos y Medidas en el año 1983. El título de la charla que nos va a ofrecer hoy es El láser y el metro nuestro de cada día. Bueno, gracias por la presentación. ¿Se escucha bien? Sí. El título de la charla es El láser y el metro nuestro de cada día, y como refirió ya Norma, está en relación a que este año se cumplieron 50 años del funcionamiento del primer láser. De modo que vamos a comenzar con esa parte. El contenido de la exposición es una breve introducción sobre el láser, después algunas cuestiones de tipo histórica sobre la metrología de longitudes, la definición del año 1960, que es la primera definición inmaterial del metro, después la definición de 1983, que es la segunda definición inmaterial del metro, y después algunas cosas relacionadas al tema de la metrología en la Argentina y algunas misceláneas. Como introducción al láser podemos presentar esta pantalla, donde lo que hacemos es señalar algunos aspectos de tipo generales. Lo más importante es que
el láser se funda en dos aportes notables de Einstein del año 1917. Uno de ellos es el haber introducido el concepto de probabilidad de transición en las transiciones atómicas o moleculares, y el concepto fundamental introducido por Einstein de la emisión estimulada de radiación, que es lo que da pie a que efectivamente un láser funcione. Este es el espectro electromagnético, donde actualmente la óptica abarca prácticamente desde los rayos gamma más blandos hasta prácticamente la zona de longitud de onda de 3 milímetros, que es lo que se da a llamar la región de comunicaciones, particularmente para el caso de algunos radares y comunicaciones hacia satélites o planetarias. El láser en realidad tiene un antecedente construido por Towns, que se llama Maser, en el año 1954. La palabra Maser significa amplificación de microondas por emisión estimulada de radiación. Recordarán que dije recién que Einstein había hecho la propuesta de existencia de esa forma de emitir por parte de átomos y moléculas. Junto Townes con Sharrow, en el año 1958 proponen cómo fabricar un láser, cómo pasar de la zona del máser, que era la zona de microondas, a la región óptica. Eso se logra el 16 de mayo de 1960. El 16 de mayo de 1960, cuando Ted Maiman construye el primero de los láseres, que es un láser de rubí. Ese láser de rubí lo podemos ver allí. En la izquierda está la foto original del dispositivo que él usó. El rubí, que es esa barrita color rosada que está envuelta en la lámpara de flash, tipo el de fotografía, tenía una medida de solamente 2 centímetros de largo y 1 centímetro de diámetro. Eran los primeros que se realizaban. Allí está Maiman con su esposa en Tailandia. Una cosa notable fue que el trabajo que él mandó para publicar se lo rechazaron. Cuando lo mandó a la revista Physical Review Letters, se lo rechazaron. Años después, el editor de la revista, que tuvo ese particular desempeño, lo justificó diciendo de que como se presentaban tantos trabajos sobre que alguien había inventado el láser, que dijeron, bueno, uno más y a otra cosa. De todas maneras, él mandó el trabajo a publicar a la revista Nature en Inglaterra, y el trabajo fue efectivamente publicado el 6 de agosto del año 1960. Por eso, este año, desde el 6 de agosto al 8 de agosto, que coincidió con un fin de semana porque era viernes, sábado y domingo, se realizó en todo el mundo una fiesta mundial sobre el láser. La que realizamos acá en La Plata tuvo el privilegio de representar a toda Sudamérica, porque fue el único lugar donde se organizó esta actividad. Un láser es un dispositivo que consta de una parte material, lo que se llama un medio activo, que es excitado por pasaje de una corriente eléctrica o por alguna iluminación. Tiene 2 espejos en los extremos, y uno de esos espejos es relativamente parcial, de manera que si se obtienen las condiciones de amplificación, se produce un haz del láser que es tremendamente direccional, sumamente intenso, y lo más importante para lo que vamos a comentar después es el hecho de que la radiación emitida por los láseres es tremendamente estrecha. Por eso se dice que es monocromático, que es extremadamente monocromático. Por ejemplo, el caso de un láser muy común de helio-neón, parecido a estos rojos que nosotros utilizamos para proyectar, tienen una particularidad notable. Son tan estrecha la emisión,
que si nosotros pudiéramos tomar, por ejemplo, la luz del sol, filtrarla con el mismo ancho de todos los colores que tiene el sol, filtrarla exclusivamente en el ancho en que tiene uno de estos láseres, esa luz del sol no la veríamos. Es decir, tan intensa es la luz emitida por algunos de estos láseres comerciales comunes. Bueno, vamos a hacer una breve introducción a la metrología de las longitudes. En esto es un capítulo, un pantallazo histórico que tiene más o menos 7.000 años de longitud, así que vamos a tratar de hacerlo razonablemente rápido. La cosa es mostrar cómo en este paseo que vamos a hacer a través de varias culturas hasta llegar a nuestros días, cómo todas esas culturas pudieron progresar fundamentalmente por el tremendo desarrollo que le dieron a las posibilidades de medir, y cómo gracias a eso de poder medir salen a luz una buena cantidad de asuntos que hacen a la vida diaria de los países o fundamentalmente de la sociedad. Bueno, aquí tienen un mapa de una zona del Oriente. Allí abajo está marcado el Golfo Pérsico, así que recordarán lo que es la Guerra del Golfo. Acá tienen el río Tigris y Éufrates y acá el Mediterráneo. Entonces estos dos pueblos de la antigüedad, los acadios y los sumerios, tuvieron un particular desarrollo en la metrología. Esencialmente esa metrología era muy avanzada para su época, estamos hablando de 6.000 años atrás, muy avanzada para su época, y eso les permitió realizar las obras monumentales que construían y además tener un desarrollo muy notable en la astronomía. La clave de ellos fue que emplearon un sistema de numeración sexagesimal, es decir, el número clave para ellos era el 60, y lo utilizaban así porque habían encontrado que era muy simple trabajar con un número 60, así que las cosas valieran algo multiplicado por 60, porque es muy fácil de dividir por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 10, por 12, por 15, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que para ellos hacer una regla basada en este número era muy sencillo. Lo más importante de esto, de este sistema llamado sexagesimal o basado en 60, es que nosotros lo tenemos muy metido adentro. ¿Saben cómo se mide la hora, no? La hora se mide con los relojes por la hora. ¿Se acuerdan cómo se divide la hora? 60 minutos, 60. Eso lo hicieron ellos. Hace 6.000 años. Todavía lo seguimos usando. Además de ser el caso de la división de la hora, también en el caso de los ángulos, ¿no? Los ángulos se miden en grados, pero después cada grado se divide en 60 minutos y cada minuto en 60 segundos. Eso viene de hace 6.000 años y lo seguimos usando. Quiere decir que era muy buena esa definición. Voy a mostrarles esa rueda simplemente por un hecho simple. Esta rueda en particular está en el Museo de Teherán, en Irán, y fue excavada en una excavación arqueológica y data de más o menos del año 2000. Es decir, que esa rueda tiene unos 4.000 años. Se supone, porque las ruedas más antiguas son del orden de 5.000 años atrás, que esta es una de las ruedas más antiguas, aunque en ese mismo pueblo las ruedas más antiguas corresponden efectivamente al orden de los 5.000 años. Cuando ese imperio de los sumerios acadios cayó bajo el dominio del imperio babilonio, entonces se extendió todo ese imperio y tuvo unos reyes muy importantes. Por ejemplo, Hammurabi. Hammurabi vivió en la época del 1700 a.C. Esa es una estela donde está él dirigiéndose a los dioses o al dios más importante de ellos e informándole qué es lo que estaba haciendo como rey, según lo que dice lo que está escrito acá. Pero lo más importante de Hammurabi, que es una consecuencia de la metrología, fue lo siguiente. Hammurabi es el primero que da normas de calidad.